¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando con la psicóloga Karen Álvarez sobre uno de los temas pues que cada vez toma más relevancia en la conversación pública y que tiene que ver con la salud mental de las niñas, los niños, los adolescentes. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con la depresión infantil, pero también con todo lo que hay alrededor justamente de esta condición de nuestros menores aquí en Michoacán. Karen, gracias por acompañarnos. Un tema pues complejo, pero que cada día va tomando más relevancia en Michoacán, en México, con lo que hemos visto, comportamientos sobre todo muy apegados a la violencia pues en menores de edad. Y que pues debería de empezar a llamar más la atención pues de las autoridades, ¿no? No solamente de los padres de familia o de los tutores o de las escuelas, sino ya de las autoridades, porque es un tema que requiere una atención integral. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación y por crear estos espacios. Justo creo que lo que se requiere es difusión para que la población, la ciudadanía, tengan acceso a esta información que a veces, por el hecho de ser menores de edad, como lo platicábamos, suele pasarse por alto, que es un berrinche, que se encuentran con conductas irritables, que están teniendo bajas notas en la escuela. Pareciera que es un comportamiento natural, pero cada conducta nos indica que algo está sucediendo en los menores. Y bueno, la verdad es que ahorita, hablando de depresión infantil como tal, durante muchos años, pues este tema ha sido como un tabú, porque los adultos creen que los niños no se deprimen, que la depresión, vaya, es una situación de la gente ya adulta que es consciente de asociar esta sintomatología a algún caso en particular, y por lo general dicen, está deprimido porque se murió alguien, y dicen, ¿cómo un niño se va a deprimir si ni siquiera entiende, no? Pero la verdad es que hay muchas situaciones que llevan a la depresión infantil, y por ejemplo, a mí me toca ver en la consulta, porque tengo un consultorio particular, pues ver chiquitos que están deprimidos por temas en donde mamá y papá pelean diario. Entonces, mamá y papá normalizan el discutir por cosas cotidianas, como es pues la cuestión monetaria, la cuestión de quién va a llevar a los niños, quién va a actuar de tal manera frente a la dinámica familiar, pero al final esto en los niños va sumando un cúmulo de emociones que por su corta edad y por su desarrollo pues neuronal todavía no logran identificar qué es lo que me genera ver que mi mamá y mi papá se la pasen discutiendo todo el día o que me dejen mucho tiempo solos, ¿no? Que también eso es algo a lo que nos enfrentamos con la nueva estructura de la familia a nivel pues mundial. Anteriormente mamá siempre permanecía en casa y educaba, papá salía y proveía, y hoy en día con la cuestión económica pues ambas figuras paternas tienen que salir al trabajo. Entonces, pues los niños pasan bajo el cuidado de los abuelos, de niñeras, de hermanos mayores o de tíos. Entonces, los niños van creciendo con este sentimiento de soledad y al final, pues en su inconsciente, de cierto rechazo de ¿por qué mamá no está conmigo? Y hoy en día también algo que pues es bastante importante es que cuando los papás llegamos, y hablo de que llegamos porque yo creo que todos en algún punto lo hemos hecho, llegamos a nuestras casas a convivir con nuestros hijos, a veces nos consume demasiado el uso del celular. Como nosotros es un también... factor que ha venido a generar problema, ¿no? Sí, y a crear esta barrera de conexión con el otro, que incluso es con la pareja, ¿no? ¿Cuántos se acuestan en la noche y en lugar de dialogar o de platicar como anteriormente se hacía de cómo te fue en tu día, etcétera, observas a las parejas y los dos en el teléfono, en el TikTok, viendo videos, Instagram, redes sociales, y que a veces no es un factor como tal que dices, bueno, quiero informarme, a veces es como el solo estarle dando esta sobreestimulación al cerebro de estar scrolleando entre las diferentes plataformas digitales. Estaba viendo algunas estadísticas, por ejemplo, que comparten organizaciones como Save the Children. Dice que en 2024 casi 145,000 niñas, niños y adolescentes en México buscaron atención por salud mental. Y de estas consultas, el 80% de los casos estaban relacionados con ansiedad, trastornos de conducta y depresión. Y la depresión empieza ya a ser pues, un factor de preocupación para el Estado, para las familias, porque se van incrementando los casos de depresión e incluso de suicidios en estas edades, sobre todo de adolescentes. Y cuando uno voltea a ver esas estadísticas, pues nos damos cuenta que
muchos de los comportamientos que consideramos normales o naturales, pues finalmente sí son un problema que requiere la ayuda de un profesional en México, ¿no? Y no sé si no estemos acostumbrados o efectivamente este fenómeno va increciendo. Pues más bien no lo identificamos, justo. Viene desde la desinformación, que tiene que ver con la psicoeducación que falta dentro de las escuelas y de los espacios pues públicos y privados para identificar estos factores. Como mencionabas, pues el incremento ha ido en alza de unos años para acá. Incluso los meses en donde tiende a existir un promedio más alto, una tasa más alta de que se ejecuten suicidios y que la depresión incremente, comienza en los meses de octubre a diciembre, que tiende también que ver con el cambio climático y las fechas que tienden a, bueno, si estamos hablando de México, enfocado a lo de los periodos navideños, etcétera, tienden a que generar... los niños ya resienten esto, claro. Porque uno pensaría pues que son las épocas más felices de las infancias, ¿no? Que son vacaciones, es Navidad, son las posadas, son los Reyes Magos, pero finalmente hay un impacto también en su estado emocional. Claro, y que muchos niños, justo por lo que hablábamos de la dinámica tan apresurada y tan a veces negligente y abandonada de las dinámicas familiares de ahora, prefieren ellos, la temporada vacacional ya no es algo atractivo para ellos, porque entonces estar en casa significa que voy a estar todo el día solo, o que voy a estar escuchando peleas todo el día, o que voy a ver quién le toca cuidarme, o con quién me toca estar durante estas 5 semanas, ¿no? Ahora que se incrementó también el periodo vacacional en julio, el ciclo pasado. Entonces yo aquí también pues me gustaría aprovechar este espacio pues para invitar a más personas que se sumen a pues hablar de estos temas que no se hablan. No se hablan porque sigue siendo un tabú el enfocar enfermedades o trastornos mentales, emocionales o conductuales en las infancias. Y como papás es muy complicado también aceptar un diagnóstico como tal, porque todos tenemos una expectativa de lo que creemos o queremos de nuestros hijos. Y hoy en día el hecho que te digan, pues tiene un TEA, que es un trastorno del espectro autista, tiene un TDAH, tiene depresión, tiene ansiedad, dices, no, pues yo a su edad era igual. Entonces vamos a educarlo como yo. O una nalgada, o vamos a castigarlo, o vamos a hacerle tal cosa. Porque es más fácil para la mente del papá también bajar esa ansiedad negándolo que aceptándolo y dándole un seguimiento. Y es ahí cuando tenemos chicos que comienzan con estas red flags en la infancia y detonan en crisis o en situaciones ya de agresividad, violencia o incluso suicidio en la adolescencia. Ahora habrá que decir, bueno, que digamos nadie sabemos finalmente, salvo los profesionales, cuál es un comportamiento que requiere atención, por ejemplo, psicológica y cuál no. Y la conducta más natural es pues compararse con uno mismo y uno mismo con los papás y los abuelos y decía, bueno, a ver, a mí me educaron así y yo así estoy bien, y a lo mejor no estamos ni tan bien, ¿no? Pero a mí me educaron así y yo voy a educar también a mis hijos así y no tiene por qué ser diferente de como era antes, ¿no? Claro, y alguna de las conductas, si quieren que las mencione. Yo creo que ahorita después de la pausa, para no interrumpirte, y antes del corte, decir algo que también has estado mencionando mucho, la familia hoy en día es completamente distinta, ¿no? Karen, es decir, papá, mamá, el papá que trabaja y la mamá que se quedaba en casa, eso prácticamente ha ido desapareciendo en México. Ahora o los dos, papá y mamá, trabajan o son familias solamente de la madre encargándose de los hijos o de los abuelos criando a los pequeños, es decir, ya la familia o la típica familia, pues prácticamente no existe. Claro, e incluso también hay familias que son criadas por los papás, mamás en donde han dejado la crianza al papá y ellos tienen que salir adelante. Entonces, eso también es un factor de cómo nos estamos estructurando como sociedad y cómo se están gestando las nuevas personalidades, que al final a mí es algo que diario me preocupa porque digo, estamos frente a nuestros futuros doctores, gobernantes, ingenieros, empresarios y no les estamos poniendo la atención que se merecen y que se requieren, porque al final ellos son quienes van a quedarse con toda la estructura de todo y quienes nos van a estar apoyando a los que en ese momento vamos a estar ya en la edad adulta, y es importante por eso nutrir las infancias de manera integral desde el inicio. Ellos son los que se van a encargar del mundo en general. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos aquí en Contexto abriendo la conversación.